Muy, pero muy buenos días, amigos de la Iglesia Online de Betel al Mundo. Estamos juntos en este tiempo y qué bueno es poder compartir algunas cosas muy importantes que tienen que ver con la actualidad, que tienen que ver con todo lo que la palabra de Dios nos dice proféticamente y conectarlo con esta segunda parte, el propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en su corazón para nuestras vidas? Tiene que haber un propósito más allá de simplemente sobrevivir a esta pandemia. South America has become a new epicenter for the disease. We've seen many South American countries with increasing numbers of cases, and clearly there's a concern across many of those countries. El propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en su corazón para nuestras vidas? Tiene que haber un propósito más allá de simplemente sobrevivir a esta pandemia. Y también tiene que estar conectado proféticamente con lo que sucede. Por eso quiero que me acompañes a la introducción de todos estos pensamientos que hoy vamos a desarrollar. Ya está operando sobre todo el mundo la Trinidad satánica, de manera un poco oculta, obviamente, todavía, pero cada día aparecen más elementos que tienen que ver con esto, que tienen que ver con lo que sucede con el falso profeta, con lo que sucede con el anticristo, con lo que sucede con todos los elementos políticos, más de 9.000 muertos, económicos, miles de millones de dólares en pérdidas económicas y un mundo con paralizado. las organizaciones de salud en todo el mundo. Por eso creo que lo primero que tenemos que hacer es buscar la información de lo que la palabra de Dios nos dice. Quiero que vayamos a un pasaje que se encuentra en Apocalipsis 16, del 13 al 15. Y acá se nos habla justamente de la Trinidad satánica y de la forma que va a comenzar a operar en todo el mundo y movilizando a los reyes de la tierra, movilizando a los presidentes, movilizando a los que toman decisiones sobre las multitudes. Vamos a escuchar. Cumbre virtual de urgencia del G20 en medio de la emergencia por el COVID-19. Los líderes de las 20 economías más importantes del planeta prometieron el jueves inyectar más de $5 billones en la economía. Bajo la presidencia del rey Salmán de Arabia Saudita, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, Vladimir Putin de Rusia y los otros dirigentes se unieron a la videoconferencia. Es nuestra responsabilidad extender una mano de ayuda a los países en desarrollo y los menos desarrollados. Frente a un virus que no conoce fronteras, los miembros del G20 también pidieron solidaridad, transparencia y la cooperación con las instituciones internacionales para restablecer la confianza, preservar la estabilidad financiera y reavivar el crecimiento según una declaración conjunta. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios el Todopoderoso. Como en muchas otras ocasiones te he explicado, las profecías tienen diferentes planos y tenemos que aprender a observar esto. El potencial que tiene esta palabra profética que ya
se está cumpliendo. Por eso el título de esta temática que hoy desarrollamos es Profecías de Apocalipsis cumplidas, y es lo que está sucediendo. Aquí tenemos esta Trinidad satánica que quiere imitar de muchas formas a la santidad de Dios, a la excelencia de Dios, a la grandeza y al poder de Dios, a través de lo que es el dragón, que es Satanás, que hoy no vamos a desarrollar este tema, pero sí vamos a posicionarnos en el falso profeta y el anticristo. Y estos dos tienen una conexión mucho más profunda de lo que quizás pensamos, y esta es la razón por la cual quiero hablar de este tema, conectado con la realidad que existe en el mundo. Estamos en medio de una pandemia sorprendente que alcanzó en poco tiempo a todo el mundo. Este virus que fue creado o fue realmente transmitido. Detectados en la ciudad china de Wuhan, de un virus hasta el momento desconocido. El 1 de enero de 2020, China cierra un mercado mayorista de mariscos ante la sospecha que los animales salvajes que se vendían ahí podían ser la fuente de la infección. 6 días después, confirman la identificación del virus como un nuevo coronavirus. ¿Cómo es todo esto? Bueno, esto también está conectado, no exactamente con el virus, sino con la solución presentada a través de un potencial de vacuna que ya lo vamos a ver en un poquito de tiempo. Bien, y para ayudarte a cerrar estos puntos que estamos comenzando a desarrollar, quiero que escuchemos el versículo 15 de este pasaje de Apocalipsis. Apocalipsis 16, 15. Miren, yo vendré como un ladrón, cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan, y tienen su ropa lista, para no tener que andar desnudos y avergonzados. Bien, aquí tenemos entonces dos elementos muy importantes que quiero desarrollar. El primero es la bestia, ¿sí?, que sube del mar. Y el segundo es la bestia que sube de la tierra. Uno es el anticristo y el otro es el falso profeta. Esta interconexión de estos dos elementos que fueron ya establecidos, que ya están presentados en la palabra de Dios proféticamente, están en acción en este momento, aunque de manera bastante oculta, pero por las circunstancias que vemos moviéndose en el mundo, nos damos cuenta que podemos conectar a través de lo que la palabra de Dios nos dice estos elementos y tener claridad del tiempo en el cual estamos viviendo. Bien, entonces, de la boca de la bestia, ¿sí?, de la primera bestia que sube del mar, que es el líder que va a tener conexión con toda la política, que va a tener conexión e influencia sobre todo el mundo y que es el segundo individuo más poderoso y más rico, multimillonario de la tierra, que un poco más adelante vamos a descubrir quién es y qué es lo que está haciendo. Este individuo se perfila como el anticristo. Pero ahora vamos a darle un vistazo a el falso profeta, es decir, de la boca del falso profeta, que nos decía este pasaje de Apocalipsis 16, salen también demonios influyentes sobre los líderes del mundo.
Así que quiero que vayamos a Apocalipsis 13, del 11 al 18. Vamos a escuchar muy atentamente este pasaje porque es sorprendente lo que la palabra nos declara. Luego vi a otra bestia. Esta salía de la tierra. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte, y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría, el que tenga entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Bien, wow, este pasaje es tan sorprendente y nos revela tantas cosas. Aún estas cosas que uno diría, a ver, ¿cuándo van a suceder? No, mi querido amigo, están sucediendo, están en medio nuestro. Acá tenemos claridad de 2 elementos. Esta bestia que sube de la tierra tiene un potencial religioso. Su característica es el dominio religioso, porque va a orar, ¿sí?, por esta primer bestia que subió del mar y que fue herida de muerte. Entonces, la bestia que sube de la tierra, su característica y su influencia sobre todo el mundo es religiosa. ¿Será el Papa Francisco? Bueno, como no soy adivino, no te lo puedo decir, pero sí puedo mostrarte algunas cosas que manifiestan una cercanía a lo que está sucediendo en este mismo instante. Los líderes mundiales reunidos en la Asamblea General de la ONU interrumpieron con sus aplausos en más de 20 ocasiones el discurso del Papa Francisco. Ahora, vamos a resolver en nuestra mente la claridad de estos 2 individuos. Para eso vamos a ir a el capítulo 13 nuevamente, versículo 11. Luego vi a otra bestia. Esta salía de la tierra. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Bien, la imitación hacia la característica de el Cordero que limpia el pecado del mundo, que es el Señor Jesús. Pero detrás de esa imagen piadosa, esa imagen cercana, esa imagen que se ha vendido al mundo hoy, declarando el Papa de todos. ¿Tendrá que ver con esto? Bueno, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso ahora vamos a ir primero a identificar la bestia que sube del mar. Y esto lo vemos en Apocalipsis 13, 1. Después vi a una bestia que subía del mar.
Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno, y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Bien, esta bestia es la que sube del mar y esta simbología, ¿sí?, que se presenta, que ya lo expliqué en muchos otros programas y otros videos que tienen que ver con el mar, que identifica a las naciones del mundo, a los pueblos, a las muchedumbres, porque Isaías lo dice, pero además lo revela el ángel a Daniel y también lo revela el ángel a Juan en el capítulo 17. Y un poquito más adelante vamos a ir hasta allí. Entonces el punto, ahora tenemos claridad de que una bestia sube del mar y otra sube de la tierra. La que sube del mar es el anticristo y la que sube de la tierra es el falso profeta. Tiene que quedarnos bien claro esto porque tienen acciones diferentes, aunque hay una combinación obviamente entre ellos y un sometimiento a el mundo a través de su acción, como lo vamos a seguir viendo, y la identificación que ellos hacen para engañar al mundo. Vamos a volver a leer el capítulo 13, verso 11, donde se nos aclara nuevamente para que nos quede bien visible la imagen. Luego vi a otra bestia. Esta salía de la tierra. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Imitando con los cuernos la imagen del cordero a Jesús. Pero no es ningún cordero. Ni la humildad, ni la empatía, ni el amor a los niños, ni el amor al pobre, ni nada. Hablaba como un dragón. Es sorprendente y tenemos que seguir pensando en esto. Es significativo que esta imagen del falso profeta se veía o se ve como el representante de Jesús en la tierra, pero habla como dragón. Quiero que prestes mucha atención a 7 características que están identificadas dentro de este plano de el falso profeta. Odio por el Mesías, odio por el pueblo de Dios, gran poder y autoridad, popularidad entre los incrédulos, blasfemia contra Dios, guerra contra los creyentes y capacidad para engañar. Todo eso cierra en una gran habilidad para manejar circunstancias, aún políticas. Y esto de hablar como dragón tiene que ver que tanto el falso profeta como el anticristo han sido ungidos por Satanás y son los representantes, ¿sí?, de esa Trinidad satánica. Ahora quiero que vayamos a un nuevo pasaje dentro de lo que estamos hablando y que escuches atentamente. Apocalipsis 13:12. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Seguimos hablando del falso profeta. Así que el falso profeta gira el foco hacia la primera bestia, que es el anticristo. Y ese foco comienza a ampliarse cuando surge algo tremendo, algo que es la imitación de la resurrección, que un poquito más adelante lo voy a hablar más profundamente. Esta conexión de este líder espiritual
que va a estar manifestado y que cada vez va a tomar mayor poder, mayor autoridad, mayor influencia sobre todos los gobiernos del mundo, y ya vamos a ver más adelante por qué. Esto nos muestra algo realmente poderoso. Así que quiero que, en primer lugar, ejerce toda la autoridad de la primer bestia, es decir, que está influenciado, asociado y motivado por el anticristo. Y esta primera bestia es la que subió del mar. Bien. El segundo punto que quiero hablarte es, lo hace en presencia de ella. Es decir, el pasaje nos dice que las cosas que acciona las hace en presencia de la primer bestia. Hay una conexión que continúa siendo muy fuerte y esto influencia y va a influenciar de manera totalmente negativa a los elementos políticos, a los elementos que tienen que ver con la autoridad económica. A ver, volvamos a pensar para que quede claro. La primera bestia sube del mar. ¿Qué era el mar? El mar son muchedumbres, naciones, pueblos, lenguas. Esto lo habla Isaías y lo habla también Daniel y Apocalipsis, revelado por el ángel en estos últimos dos. Bien, el punto número 3 sobre este versículo número 12 hace que los moradores de la tierra le adoren. Quiero recordarte que cuando la palabra de Dios nos habla de los moradores de la tierra, está hablando de aquellos que no han sido salvos, aquellos que no tienen el sello del Espíritu Santo, aquellos que no han creído en Jesús para salvación. Esto es lo que la palabra determina como moradores de la tierra. Para poder continuar con el desarrollo de este pasaje, que es para mí uno de los más poderosos, donde nos habla de esta situación que hoy mismo estamos viviendo y que poco a poco, como te explicaba, los planos proféticos van avanzando y en este tiempo vertiginosamente. El versículo número 13 nos dice algo que tiene que ver con la dimensión espiritual del falso profeta en conexión con poderosos milagros que va a ver toda la gente. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Impresionante. Se le otorgó la autoridad para hacer estas cosas. Estos versículos nos ayudan a entender la dimensión de poder, ¿sí?, que se manifiesta para el engaño, ¿sí?, y la perdición de las personas en el mundo. Vamos al versículo número 14. Quiero que lo recibas y lo escuches atentamente. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Bueno, varias cosas aquí. Primero, el poder del nombre de la primera bestia. En nombre de la primera bestia, dice el versículo, y eso quería resaltarlo. Punto 1, engaña a los moradores de la tierra. Y aquí otra vez está direccionado a quienes va a engañar. Bueno, recordemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso cada uno de nosotros tiene que estar
firme. Y el que cree estar firme tiene que mirar para no caer. Por eso, el subtítulo de este mensaje es el propósito. ¿Cuál es el propósito que tenemos dentro de esta situación? El propósito es alcanzar a los que no conocen a Jesús. Vamos a continuar rápidamente. Las señales se le permitieron hacer. Es decir, la autoridad fue concedida para el engaño y se va a acrecentar cada vez que entremos más cerca del tiempo final. Empresas como Microsoft e IBM han contactado a la Pontificia Academia por la Vida, a su presidente Vincenzo Paglia, porque sienten que la ética es cada vez más importante ante el peso de la tecnología. Las empresas sensibles perciben la responsabilidad que el progreso de la tecnología lleva de la mano. Por ahora solo Microsoft y IBM van a firmar este compromiso. Por supuesto, el Vaticano dice que si otras compañías quieren sumarse, serán bienvenidas. El punto número 3 está aliada con la bestia. Es decir, la bestia de la tierra está aliada con la bestia del mar, que es el anticristo. Y algo realmente tremendo. Manda a los hombres que hagan una imagen para que la adoren. Esto está dentro del concepto del pensamiento de todo aquel que participa de la Iglesia Católica. Esto no es ajeno a un pensamiento que los católicos apostólicos romanos tienen, porque vos podés observar en todas partes del mundo, y después vamos a conectar estas cosas con diferentes videos y diferentes elementos que te van a demostrar esto que es tan fuerte, pero que ya fue declarado proféticamente. Y yo sé que estoy hablando de una manera fuerte, de una manera muy fuerte, pero tengo los elementos bíblicos para posicionarme en la verdad de lo que la palabra de Dios nos dice. Bien, esta bestia que fue herida de muerte, este pasaje dice que imita la resurrección y es muy, pero muy fuerte. El pasaje que ahora vamos a volver a leer se encuentra en este texto de Apocalipsis. Escúchalo. Apocalipsis 13:15. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Bueno, como te darás cuenta, acá conectamos muchas cosas importantes. La primera, el propósito. El propósito es entender qué es lo que va a acontecer. En segundo lugar, el propósito es que estés firme y te mantengas firme, porque la seducción de lo que va a acontecer, el canto de sirenas en tu oído va a ser muy fuerte. Por eso necesitamos entender la palabra de Dios. Por eso necesitamos comprender, porque, ¿por qué está escrito como una palabra profética? Para que estemos precavidos, para que entendamos qué es lo que va a acontecer y estemos seguros de la posición que tenemos que tomar. El falso profeta hará milagros sorprendentes. Va a hacer hablar a la estatua y va a ordenar que se la adore. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la Virgen por acá lloraba, que la Virgen por allá se aparecía, que
que tantas otras cosas. ¿Sabes? Quiero decirte algo que quizás no sepas. ¿Por qué se beatifica a tanta cantidad de personas? ¿Sabes cuánto sale una beatificación? Ah, ¿no sabías que se pagaba? Sí. Sale hasta 600.000 euros que beatifiquen a alguien. Bueno, es una buena manera de que te enteres de algunas cosas y por qué Dios habla de la gran ramera y de la Iglesia Católica de esa manera tan terrible, como vamos a leer un poquito más adelante. Quiero que ahora vayamos al versículo 16. Además, exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Bien, 2 o 3 cosas aquí que ya están sucediendo. Y esto lo vamos a observar, ¿sí?, a través de lo que vamos a estar viendo. Fabricamos tecnología implantable. Fabricamos dispositivos que pueden ponerse bajo la piel o dispositivos que interactúan con los implantes. En la mano ahora mismo tengo implantado un dispositivo que no es más que una luz. Lo hemos hecho para probar los materiales y para hacer test en vivo que pongan a prueba algunas ideas. Esto tiene una lógica. Tiene un sensor, tiene una fuente de alimentación, tiene un software que puede ejecutar código y algoritmos de detección. Es para probar el concepto global de que se puede coger información del cuerpo y hacer algo útil con ella. Es muy importante que entiendas que esto ya está aconteciendo y que esta pandemia mundial tiene un punto de apoyo exactamente en este pasaje, en este chip que se va a incorporar con características muy, pero muy especiales. Así que vamos a continuar. Esta tecnología que hoy ya está funcionando en diferentes países, en países como Rusia, Suecia o España, son los que ya están utilizando, y algunos otros, que ya están utilizando esta tecnología, los implantes de chip para controlar vacunas. Por primera vez podemos atisbar un futuro en el que hemos vencido a las enfermedades o al envejecimiento gracias a la ayuda de la tecnología. Entonces dejaremos de ser humanos para convertirnos en transhumanos. Esta ciencia busca prescindir del cuerpo y vivir eternamente como datos de una red neurológica, gracias a la inteligencia artificial. Y esta pandemia lo está exigiendo porque los gobiernos quieren saber quién está infectado, quién estuvo infectado, quién tuvo la enfermedad asintomática, quiénes contagiaron y no se murieron, quiénes salieron de ese contagio, si se puede volver a repetir la enfermedad. Esto tiene que estar controlado desde este punto de vista por los gobiernos. ¿A través de qué? De este chip que voy a seguir comentándote con lo que los pasajes nos dicen. Para continuar el desarrollo de estos pensamientos conectados con el chip, quiero que sepas que el verdadero problema no es la pandemia. El verdadero problema es la consecuencia que esto trae a través de esta invención que ya está siendo implantada. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque el coronavirus no es el problema, sino que es el paso para la estrategia siguiente de cómo funcionan
estas cosas. Así que el sistema funciona con tatuajes cuánticos. Tras las pulseras de monitorización física, los relojes inteligentes y los lentes de realidad virtual, los tatuajes inteligentes serán el siguiente gran paso de la industria wearable. Ya en desarrollo desde hace algunos años, permiten conectar con el cuerpo humano de una forma más íntima, facilitando la obtención de importantes datos desde el entretenimiento hasta el clínico. ¿Y esto? ¡Wow! Ese chip, el número de la bestia, el 666, son tatuajes cuánticos que tienen un implante de microagujas de azúcar con bases de cobre, en las cuales está la vacuna para contrarrestar el coronavirus. Una genialidad. Una genialidad que va a ser implantada en la mano derecha o en la frente, porque son los dos lugares de mayor amplitud térmica que el cuerpo tiene. Ahora, esto que tiene que ver con la tecnología y que ya ha sido desarrollado, ¿sí?, y ha sido financiado por este individuo que es el segundo en la escala de multimillonarios en el mundo. Yo no podría decir que él es el anticristo, pero él está siendo utilizado a través de los millones y millones de dólares que tiene. Pero hay varios proyectos que están detrás de su aporte, su influencia y detrás de lo que él está respaldando. Por ejemplo, el sistema de identificación, el ID 2020. Esto ya fue establecido y fue investigado y fue desarrollado por una universidad muy prestigiosa en tecnología, en la cual él respalda esto. Y hay algunas otras cosas, como por ejemplo el chip anticonceptivo. ¿Sabías que existía eso? Bueno, ahora lo mejoraron. Lo mejoraron con un control remoto externo. Entonces, ese chip puede ser encendido o apagado según como la mujer lo desee. Estos elementos son muy fuertes porque están alineados detrás de la palabra profética que Dios nos ha dado. El falso profeta no puede estar afuera de esta conexión con todo lo tecnológico, porque él es el que va a influenciar a las masas a la adoración de la imagen de el anticristo. Así que en esta conexión de uno y otro se establece el secreto del gran engaño que se manifiesta para que las personas, los habitantes de la tierra, perezcan. Me gustaría que vayamos a lo que la palabra de Dios denomina Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bien, quiero que escuches este pasaje, por favor. Apocalipsis 17, del 1 al 6. Uno de los 7 ángeles que derramaron las 7 copas se acercó y me dijo: ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta que gobierna sobre muchas aguas.
Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de las inmundicias de su inmoralidad. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso: Babilonia, la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pude ver que ella estaba borracha, borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrado. El pasaje realmente es muy fuerte porque nos describe, ¿sí?, lo que acontece dentro del seno mismo, como habrás visto, de la Iglesia Católica. La mujer vestida de púrpura y escarlata conecta con la bestia, hace alianza con la bestia. Por eso te decía anteriormente que tanto el falso profeta como el anticristo tenían un objetivo en común, ambos. Bien, como podrás ver y estarás tomando quizás nota de todo esto y abriendo un poco más tu mente a esta revelación tan poderosa de parte de Dios, quiero decirte 2 cosas. Una es que recuerdes el propósito. Tu propósito es ser valiente, vos y tu familia, mantenerse firmes, mantenerse alineados detrás de lo que Dios nos dice, mantenernos siempre buscando su perfecta voluntad y buscando su presencia. Dejar que su presencia llene tu vida y crezcas en conocimiento, en sabiduría, en relación con el Señor. Y la segunda cosa es que Dios habla de que este circuito tan nocivo de forma religiosa, Dios la llama la abominación, la gran ramera que ha matado y que se ha emborrachado con la sangre de los santos, de persecuciones, de muertes, de engaños. Y esta gran ramera hace alianza con la bestia, porque la mujer está sobre la bestia, sentada, como nos decía el primer versículo que escuchamos de este pasaje de Apocalipsis 17. Ahora quiero que entendamos algo más, porque esto es algo que Dios ha profetizado aún desde mucho antes. Y quiero que vayamos a Isaías, capítulo 47, verso 8 al 14. Mirá lo sorprendente de esta manifestación. Escucha esto, nación amante de los placeres, que vives cómodamente y te sientes segura. Tú dices, yo soy la única y no hay otra. Nunca seré viuda ni perderé a mis hijos, pues ambas cosas caerán sobre ti en un instante, la viudez y la pérdida de tus hijos. Así es, esas calamidades caerán sobre ti a pesar de tu brujería y de tu magia. Te sentías segura en tu maldad. Nadie me ve, dijiste.
pero tu sabiduría y tu conocimiento te han descarriado. Y dijiste, yo soy la única y no hay otra. Por eso te alcanzará el desastre y serás incapaz de alejarlo por medio de encantos. La calamidad caerá sobre ti y no podrás comprar tu libertad. Una catástrofe te sorprenderá, una para la cual no estás preparada. Usa ahora tus encantamientos, usa los conjuros que estuviste perfeccionando todos estos años. Tal vez te hagan algún bien, tal vez puedan hacer que alguien te tenga miedo. Tanto consejo recibido te ha cansado. ¿Dónde están tus astrólogos? Esos que miran a las estrellas y hacen predicciones todos los meses, que den la cara y te salven de lo que te depara el futuro. Pero ellos son como la paja que arde en el fuego. No pueden salvarse a sí mismos de las llamas. No recibirás ninguna ayuda de ellos. Su chimenea no es lugar para sentarse y calentarse. Es realmente muy fuerte. Quizás me digas, pastor, todo esto es un ataque lleno de misiles hacia la Iglesia Católica. Bueno, mi querido amigo, yo no estoy inventando estas cosas. Esto está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios declara esto. Pero para que la conexión no se haga liviana en tu mente, quiero que volvamos a Apocalipsis, capítulo 17, verso 5. Ahora vamos a escuchar otra versión del mismo texto, pero otra versión. Escuchen. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. También un diácono que llevará el Evangelio. Durante la procesión, los cardenales, ya estamos viendo, van a cantar la letanía de los santos. Oración muy importante de la liturgia latina y romana, en la que se recuerdan a los santos, sobre todo más importantes, tanto de Oriente como de Occidente. Al terminar la letanía de los santos, ya una vez en el pórtico ya de la Capilla Sixtina, todos los cardenales cantarán el Veni Creator Spiritus. Ha comenzado la letanía invocando al Padre, al Hijo, al Espíritu, y ahora vamos escuchando las invocaciones a la Virgen, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes. Eso es lo que Dios ve. Ahora, quiero ir cerrando este mensaje, estos pensamientos, y lo voy a cerrar con cómo Dios presenta esta manifestación de interrelación, ¿sí? Y la consecuencia de Babilonia, la madre de la gran ramera. Vayamos hasta Apocalipsis 18, del 21 al 24. Luego un ángel poderoso levantó una roca inmensa del tamaño de una gran piedra de molino, la lanzó al mar y gritó: así es como la gran ciudad de Babilonia será derribada con violencia y nunca más se encontrará. Nunca más se oirá en ti el sonido de las arpas, los cantantes, las flautas y las trompetas. No se encontrarán en ti ni artesanos ni comercio, ni se volverá a oír el sonido del molino. Nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirán las felices voces de los novios y las novias, pues tus comerciantes eran los grandes del mundo, y tú engañaste a las naciones con tus hechicerías. La sangre de los profetas y del pueblo santo de Dios corrió en tus calles, junto con la sangre de gente masacrada por todo el mundo. Bueno, como vos mismo habrás escuchado, esto es muy, pero muy fuerte, y Dios
ya estableció sentencia sobre lo que va a acontecer. Pero quiero cerrar estos pensamientos con esta manifestación que te había comentado de la relación entre el falso profeta, ¿sí?, líder religioso, y el anticristo, líder influyente, ¿sí?, en política y negocios en el mundo. Y desde estas revelaciones que estuvimos viendo y estos datos que te he estado compartiendo, quiero decirte que la universidad, una de las más importantes y prestigiosas en biotecnología, que es el MIT, que es, sus siglas en inglés son el Instituto Tecnológico de Massachusetts. 155 años después de su nacimiento, el Instituto Tecnológico de Massachusetts se ha convertido en la mejor institución de ingeniería del mundo. Por sus aulas han pasado más de 70 premios Nobel, con personalidades de talla mundial como el astronauta Buzz Aldrin, que fue el segundo hombre en pisar la Luna, el lingüista Noam Chomsky o el economista Paul Krugman. Sus antiguos alumnos han fundado más de 55.000 empresas, lo que se traduce en más de 3 millones de nuevos empleos y un beneficio de 3 billones de dólares. En otras palabras, si el MIT fuera un país, sería el 10º más rico de la Tierra. Esta universidad es la que está desarrollando ya todos estos dispositivos de biotecnología. Desarrollado también por el MIT Media Lab junto a Microsoft Research, DuoSkin es un tatuaje que convierte los tatuajes temporales en interfaces conectadas que permiten interactuar con teléfonos inteligentes y computadoras, entre otros dispositivos. Tiene 3 modos de uso. Para utilizarlo de entrada, actúa como un botón, una barra de desplazamiento o un touchpad. Por otro lado, funciona como salida y cambia de color al activarse, y funciona como intercambio de datos entre diferentes interfaces a través de la tecnología inalámbrica de corto alcance. Soportados económicamente por quien te iba a decir que es el segundo multimillonario en la lista de los más importantes del mundo. Y este señor es Bill Gates. Y bueno, vos sabés que el mundo se transformó a través de lo que Microsoft hizo, y de alguna manera en todas las casas hay una computadora que utiliza este sistema. Pero él está inyectando millones de dólares porque ahora está detrás de las vacunas que van a ser incorporadas en estos microchips de los cuales te estuve hablando. Entonces, yo no doy nada por sentado, ni tampoco te digo este es tal y este es cual, pero sí veo que hay un movimiento totalmente sospechoso y que confluencian en estos pasajes bíblicos. Lo sorprendente, y para estar concluyendo, en el capítulo 18 de Apocalipsis, el ángel dice 3 veces, ay, 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 sobre el destino de Babilonia. Y la reflexión final tiene que ver con tu propósito y el mío. Como te dije en el desarrollo de estos pensamientos desde el comienzo, nuestro propósito es estar aferrados a Dios, crecer en nuestra relación con Él, crecer en el conocimiento de su palabra, dejar que su presencia nos inspire, llevar a nuestras familias a la presencia de Dios,
mantenernos firmes en lo que Dios revela, conocer lo que Dios revela, pero saber que esto se dirige puntualmente hacia los moradores de la tierra. La necesidad de comprender esto es fundamental y volver al primer amor. Entender que tenemos que volver al primer amor, porque Dios no nos quiere ni fríos ni tibios. Busquemos de Dios, acerquémonos a Él y encontremos el propósito en este último tiempo. Y quiero, antes de despedirme, invitarte a orar. Quizás nos ves por primera vez, quizás estás allí y pasaste por algún lugar y te posicionaste aquí en este vivo. Vamos a orar para que abras tu corazón a Jesús, o para que te reconectes si alguna vez lo habías aceptado. Así que allí donde estás, mantén tus ojos abiertos o cerrados. Yo voy a orar para que esto acontezca en tu vida y seas un hombre, una mujer nueva. Dios del cielo y de la tierra, gracias, Señor, porque eres maravilloso. Tus revelaciones son formidables, son tremendas. Y gracias porque nos las has dado para que sepamos qué es lo que viene. Señor, te pido por cada uno de los que siguen este video. Te voy a invitar a que repitas esta oración para abrir tu corazón a Jesús. Señor Jesús, te pido perdón por mis faltas, por mis pecados, por estar lejos de ti, por no entender tu propósito para mi vida, y abro mi corazón y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Te invito, Señor, a que vengas a vivir en mí. Señor, anótame en el libro de la vida y hace que tu presencia fluya en mi persona. Te pido perdón otra vez por mis faltas y quédate a vivir conmigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias por estar con nosotros. Quiero darte un abrazo a la distancia y invitarte a que puedas conectarnos en el próximo video. Dios te bendiga, te proteja, te cuide y te guarde. Chau, chau.